Díaz-Canel está perdido. Cierra las vías a la democratización en Cuba al prohibir los trabajos por cuenta propia. Entre otras noticias, ¿quién responde por los derechos constitucionales en Cuba? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos con la prohibición de 124 actividades profesionales que resultan decisivas para la recuperación de la libertad de expresión, el desarrollo económico y la prosperidad de los cubanos. El gobierno de Díaz-Canel también da un sonoro portazo a varias reivindicaciones históricas de la Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas. La detallada negativa a que se puedan ejercer por cuenta propia las profesiones relacionadas con la educación y los medios de comunicación social cierra cualquier cauce legal para el desarrollo de emprendimientos de esta naturaleza, dando por el traste con la aspiración de la Iglesia a ejercer su legítimo derecho a proclamar el Evangelio desde la educación y los medios de comunicación. De este modo se niega la posibilidad, y me remito a la doctrina social de la Iglesia, de asegurar a todos y a cada uno el derecho a una cultura humana y civil, exigido por la dignidad de la persona sin distinción de raza, nacionalidad, religión o condición social. Este derecho implica el derecho de las familias y de las personas en una escuela libre y abierta, la libertad de acceso a los medios de comunicación social, para lo cual se debe evitar cualquier forma de monopolio y el control ideológico, la libertad de investigación, de divulgación de pensamiento, de debate y de confrontación. En la raíz de la pobreza de tantos pueblos que se hallan también formas diversas de indigencia cultural y de derechos culturales no reconocidos. El compromiso por la educación y la formación de las personas constituye en todo modo la primera solicitud de acción social de los cristianos. La primera solicitud de acción social de los cristianos que anuncia el magisterio ha sido negada por el gobierno cubano con su habitual empecinamiento, esta vez expresado en 124 prohibiciones concretas, unas limitaciones que no solo niegan derechos elementales de todos los ciudadanos, sean o no creyentes, con ellas también se dificulta de modo extremo la eficaz colaboración de los cristianos para conseguir un modo pacífico del regreso a la normalidad democrática que Cuba necesita. La Iglesia Católica y las demás denominaciones cristianas tienen el derecho y la vocación de educar con unos valores que facilitan la convivencia, la fraternidad y el progreso. Pierden los dirigentes cubanos otra preciosa oportunidad de generar un proceso de normalización democrática en un país donde la desesperación y la violencia van ganando terreno en un modo exponencial. Es una pena que el gobierno de Díaz-Canel no comprenda la gravedad de que a esta hora, en toda su magnitud, esté dispuesto a mantenerse en el poder ignorando permanentemente los reclamos de libertad de los cubanos. Tal ignorancia no es nueva, viene ocurriendo desde el 1 de enero de 1959. La única diferencia es que en el tiempo transcurrido los deja sin espacio y credibilidad para inventarse nuevos culpables. Que nadie se crea eso de que nunca es tarde si la dicha es buena, porque la terca realidad nos indica que ya es tarde, muy tarde, y las acciones concretas para hacer algo por la felicidad de los cubanos no terminan en aparecer por ninguna parte. Siguiendo con las noticias, ¿quién responde por los derechos constitucionales en Cuba? Activistas y opositores cubanos han sido incriminados extrajudicialmente a través del empleo de los medios masivos de comunicación, hecho prohibido por las propias leyes castristas, constitutivas de presuntos delitos por acción u omisión de autoridades y sus auxiliares en la función judicial. Las violaciones de los derechos humanos vistas en el barrio San Isidro son solo un ejemplo que pone en entredicho por inacción el encargo que, de forma expresa, la Constitución encomienda a la Fiscalía General y al presidente de la República de Cuba. Los sucesos de los últimos meses, relacionados con los acontecimientos sociales culturales de la Convergencia Nacional, llevaron a los activistas y artistas a ejercer el derecho de queja y petición ante el Ministerio de Cultura el pasado 27 de noviembre, y con posteridad en lo que ya acusa como presumible delito contra los derechos de reunión, manifestación, asociación, queja y petición de esas personas. Pero si la vulneración de los derechos en San Isidro fue enmascarada como una acción de sanidad inédita por causa del COVID-19, peticionarios del 27N y otras personas han sido incriminadas extrajudicialmente a través del empleo de medios masivos de comunicación
inculpaciones de los empleados de los medios solo se pueden realizar con el concurso de las autoridades o de sus auxiliares en funciones judiciales, puesto que corresponde a los jueces impartir la justicia penal. En nombre del pueblo de Cuba, dice la Ley de Procedimiento Penal, la propia ley conceptúa como auxiliares las funciones judiciales de los oficiales, sargentos, soldados y auxiliares del Ministerio del Interior, así como los responsables de las vigilancias de los Comités de Defensas de la Revolución, CDR y otras instituciones, quienes realizan las diligencias que el instructor, el fiscal o el tribunal les encomienda. Esas diligencias, encaminadas a averiguar y comprobar la existencia del delito y sus circunstancias, están dirigidas por el instructor penal, un oficial del Ministerio del Interior directamente supervisado por la Fiscalía. Precisamente, la correspondencia y demás formas de comunicación entre las personas, derecho constitucional inviolable, solo pueden ser interpretadas o registradas según la autorización de la Fiscalía. Con ese fin, el Decreto Ley número 389, que codifica el artículo 110 de la Ley de Procedimiento Penal, expresa: se considera vigilancia electrónica o de otro tipo aquella que utilizan los medios cuya aplicación proporciona la escucha y la grabación de voces, localización y seguimiento de fijaciones fotográficas, filmaciones de imágenes, intervención de las comunicaciones de cualquier tipo, acceso a sistemas computarizados y otros recursos técnicos que permitan conocer y demostrar el hecho delictivo. Demostrar el hecho delictivo es acción que debe llevar a cabo ante el tribunal y en un debido proceso, no en un estudio de televisión. El propio decreto ley, firmado por Díaz-Canel el 8 de octubre de 2019, dice: el Ministerio del Interior garantiza la confidencialidad de las informaciones obtenidas mediante el empleo de esta técnica. Las que no guarden relación con el delito investigado no pueden ser divulgadas y serán destruidas inmediatamente. Un principio jurídico universal sostiene que las pruebas judiciales solo pueden ser divulgadas en el acto del juicio oral y mientras no sea cosa juzgada y sancionada, se presume inocencia del acusado. Solo utilizando información oral, escrita, fotográfica y fílmica obtenida a través de técnicas operativas e instrucción penal en posesión de autoridades judiciales o de sus auxiliares, los empleados de medios masivos de comunicación propiedad del Estado cubano han podido violar los derechos constitucionales con trascendencia a la ley penal. Desde noviembre pasado, hemos visto en la televisión nacional lo que recuerda un delito de carácter continuado. Esto es cuando actúa el mismo agente con similitud ejecutiva atacando el mismo bien jurídico que, en esa resonancia, evoca y encuadra el abuso de autoridad, ejercicio arbitrario de los derechos y violación y revelación del secreto de la correspondencia, delito contra los derechos de reunión, manifestación, asociación, queja y petición, difamación y calumnia y delitos contra la normalidad del desarrollo de la infancia y la juventud. Hemos escuchado comunicadores de la televisión nacional recitar el artículo 45 de la Constitución que dice: el ejercicio de los derechos de las personas solo está limitado por los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público y la Constitución y las leyes. Pero los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general y el presunto respeto al orden público y la Constitución y las leyes no pueden quebrantar el derecho de todas las personas que tienen a que se les respete su intimidad personal y familiar, su propia imagen y voz, su honor e identidad personal. Ello queda reconocido en el artículo 48 de la Constitución, en aras a proteger a todas las personas sin discriminación, ciudadanía, credos religiosos o políticos. ¿O acaso en Cuba son una ficción los derechos? Ir contra ese axioma constitucional para ejercer un derecho que le corresponda o razonablemente alguien crea que le corresponde, ejerciéndolo a sí mismo contra la voluntad expresa o presunta del inculpado, en lugar de recurrir a la autoridad facultada para juzgar, constituye un delito de ejercicio arbitrario de los derechos. Quien conociendo o debiendo conocer del delito por razón de su cargo no promueva la acción penal o promueva la de una persona de inocencia conocida, incurre en el delito de prevaricación. Atendiendo al principio de dirección que dicen los jefes que delegan la autoridad, pero su responsabilidad es indelegable,
Díaz-Canel, presidente designado por Raúl Castro y propio general del Partido Comunista, constitucionalmente fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado, deberían responder ante Cuba y el mundo por estas violaciones. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba.